Euclides. Aunque seguramente ya conocéis el concepto de número primo, siempre es conveniente empezar por el principio. Los números primos son aquellos números que solamente se pueden dividir por uno y por ellos mismos. Así, por ejemplo, el número 4 no es un número primo, ya que se puede dividir por 2, además de por 1 y por 4. O tampoco el 15, que es divisible por 1, 3, 5 y 15. Mientras que el número 23 sí es primo, ya que solamente es divisible por 1 y por él mismo. Al igual que los números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. Pues bien, los primeros intentos por descifrar los misterios de los números primos surgieron en la antigua Grecia. Ellos fueron los que establecieron los principios matemáticos sobre los que se ha trabajado desde entonces. Los pitagóricos, miembros de un movimiento filosófico-religioso de mediados del siglo VI a.C., fundado por Pitágoras de Samos, se encargaron de profundizar en los conceptos fundamentales de la aritmética, otorgándole a los números un carácter casi místico. Fueron ellos quienes comenzaron a multiplicar y operar con los números, dándose cuenta de que existían algunos de ellos que eran imposibles de reducir. Al dividir un número por 4, sabemos que podemos tener como resto 0, 1, 2 o 3, ya que el resto siempre es menor que el divisor, ¿verdad? Pues como anécdota, cabe destacar que los números primos pitagóricos son aquellos que se pueden expresar de la forma 4 por n más 1, es decir, aquellos números cuyo resto al dividirlos por 4 es 1. Recordamos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Constituyen estos primos pitagóricos el conjunto de los números primos que pueden ser la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lado un número natural. Por ejemplo, los primeros números primos pitagóricos son el 5, el 13, el 17, 29, 37, 41, 53... Pero que nos desviamos del tema. A ver, estábamos hablando de los pitagóricos. Fue entonces cuando las academias y bibliotecas comenzaron a mostrar un ferviente interés por contar con tablas de registro de los números primos cada vez más y más extensas. Pero, ¿era esta lista de números primos finita? Fue en los Elementos de Euclides, en torno al año 300 a.C., donde encontramos el primer salto cualitativo en lo que a los números primos se refiere. La importancia de los números primos queda patente en el teorema fundamental de la aritmética, que aparece en el libro 9 de los Elementos. Y nos dice que todo número puede expresarse de forma única como producto de números primos. Por ejemplo, el número 42 es igual al producto de 2 por 3 por 7, de forma única, salvo la conmutatividad de sus factores, claro. Además, este resultado es el motivo por el cual el número 1 no se considera un número primo, puesto que en ese caso no se daría la unicidad. Euclides demostró entonces que la cantidad de números primos era infinita, y lo hizo mediante un método ingenioso del razonamiento lógico, la reducción al absurdo. Para ello, consideró como hipótesis de partida que existe un conjunto finito de números primos, es decir, que los primos se acaban. Vamos a denotar este conjunto como C, igual al primer primo, segundo, hasta un número primo n. C es, por tanto, un conjunto formado supuestamente por todos los números primos, en este caso por n primos. En este punto, Euclides realiza el paso clave para su demostración. Si ahora consideramos el número formado por el producto de todos estos números primos P sub i, todos ellos mayores que 1, y le sumamos 1, tendremos el número n, que es igual a P sub 1 por P sub 2 por etcétera, P sub n, o sea, todos los números primos que teníamos en el conjunto C, más ese 1. Por lo tanto, no pertenece al conjunto C. Y por el teorema fundamental de la aritmética que hemos dicho antes, puede descomponerse como producto de factores primos, y de manera única, claro. Por hipótesis, estos factores solo pueden estar entre los primos que aparecen en el conjunto C, porque hemos dicho que solo había esos primos. Es decir, que en teoría podemos poner n como producto de factores primos que están en C. Por tanto, existirá un primo, llamémosle Q,
del conjunto C, tal que ese primo Q es divisor de nuestro número n, por ser un factor de su descomposición, claro. Y obviamente Q divide a P sub 1 por P sub 2 por puntos suspensivos P sub n, puesto que hemos dicho que Q es uno de estos primos. Por consiguiente, Q también tiene que dividir a la diferencia, es decir, a n menos P sub 1, P sub 2 por puntos suspensivos P sub n. Si despejas de la expresión anterior, ves que esta diferencia es igual a 1, ¿verdad? Pero ningún número primo divide a 1. Y Q es un número primo que divide a 1. Entonces, llegamos aquí a una contradicción. Por tanto, concluimos entonces que el conjunto de los números primos no puede ser finito, como queríamos demostrar. En principio, el argumento de Euclides establece cómo podemos encontrar números primos nuevos. Multipliquemos los que conocemos, sumemos 1 al producto y factoricemos el número resultante. Por ejemplo, si realizamos la siguiente operación, n igual a 2 por 3 más 1, que es igual a 7, obtenemos como resultado un nuevo número primo. Desgraciadamente, una vez que hemos obtenido los 200 primeros números primos, la factorización comienza a ser prácticamente inabordable. Como curiosidad, el número p igual a 2 elevado a 82.589.933 menos una unidad, con 24.862.048 cifras en el sistema decimal, es el número primo más grande conocido hasta diciembre de 2020. Fue descubierto por Patrick Laroche el 7 de diciembre de 2018. Una vez establecida la infinidad de números primos, el siguiente paso será cuantificar la cantidad de números primos que existen menores que un número n establecido previamente. Pero para esto tendremos que consultar a Eratóstenes.